El domingo pasado, a las 7:18 de la mañana, salí en calzoncillos al balcón con una taza de café en la mano y vi a mi mujer salir del portal del edificio de enfrente. No del nuestro, no. Dao de enfrente. Iba peinada, con los tacones en la mano y una sonrisa que no le había visto en meses. Me escondí tras la cortina como un idiota, el café me temblaba en la mano. Ella no me había dicho que había salido. De hecho, se suponía que estaba dormida en la cama cuando me levanté. Tardé 5 minutos en entrar otra vez al piso, como si ese tiempo fuera a cambiar lo que acababa de ver. Cuando lo hice, ella ya estaba en la cocina, como si nada. Llevaba el pijama puesto. No tenía ni sentido. Ni siquiera me miró, solo preguntó si quería tostadas. Ahí supe que algo se había roto. No porque saliera de otro edificio. No por la ropa o por la sonrisa. Por la calma con la que mentía. Eso era lo que me jodía más. Que ni se esforzara en ocultarlo bien. Aquel fue el primer momento en que me planteé que mi mujer, Clara, estaba metida en algo. Y no en cualquier cosa. En algo que iba a destrozar todo lo que habíamos construido. Y sí, lo hizo. Mucho más rápido de lo que crees. No dije nada ese domingo, ni esa noche, ni el lunes. Me limité a observar. Cambié mi rutina sin avisarle. Empecé a levantarme más temprano, a hacerme el dormido cuando ella se metía a la cama tarde, a fingir que salía a trabajar para quedarme en la esquina de la calle, observando qué hacía y con quién hablaba. En el pasado, habría confiado en ella sin pensar, pero después de verla salir del portal como si volviera de una fiesta privada, algo dentro de mí se activó. No fue celos ni inseguridad, fue más parecido a la lógica, como si una parte de mi cerebro, esa que siempre ignoro por prudencia o por amor, se hubiera puesto en modo alerta. El jueves de esa misma semana, fingí que tenía una reunión fuera de casa. Me vestí como si realmente fuera a ver a un cliente y salí a las 8:15, dejando el portátil en la mesa como siempre. Bajé las escaleras, saludé al portero como si fuera cualquier día y me metí en el bar de la esquina. Desde ahí podía ver la puerta del portal. Me pedí un café con churros que ni siquiera probé, solo para tener algo delante y no parecer un loco. A las 9:30, Clara salió. Llevaba la misma ropa con la que había dormido. Caminaba rápido, sin mirar a nadie, sin responder el saludo del portero. En la parada del bus se encontró con alguien. Lo reconocí de inmediato. Ramón, su jefe de sección, casado, 2 hijas, y lo peor, con fama de baboso en el centro de salud. No se saludaron como 2 personas que trabajan juntas. Se acercaron despacio, se miraron un segundo y luego se besaron. No un beso cualquiera. Fue un beso largo, como si no importara que estuvieran a la vista de quien pasara por la calle. Yo estaba seguro de que ella no sabía que la estaba viendo, pero eso no hizo que doliera menos. Me quedé helado, sentado, mirando por la ventana como si el mundo acabara de girar al revés. El camarero me preguntó si quería algo más, ni le respondí. Ella no fue a trabajar ese día. Se subieron juntos a un coche gris que no era de él ni de ella, probablemente alquilado o de algún amigo. En ese momento no tuve la necesidad de seguirlos. No quería saber a dónde iban, no necesitaba pruebas de hotel ni fotos. Con ese beso me bastaba. Ese beso fue una bofetada. No porque fuera una traición física, sino por la confianza que mostraban, como si lo hubieran hecho muchas veces y no les importara. Como si ya supieran que tenían permiso para actuar así. Volví a casa caminando. Entré al piso y me senté en el sofá. Apagué el móvil, el ordenador, todo. Me quedé ahí mirando la tele apagada por más de 1 hora. Pensaba en 1000 cosas a la vez, pero ninguna tenía sentido. Me preguntaba si había señales que había ignorado. Si Clara me había estado engañando desde hace semanas,
meses, si me había vuelto invisible en nuestra propia casa. Cuando volvió esa noche, supe que había estado con él. No por el perfume ni por la ropa. Era su cara. Tenía una expresión diferente, como si volviera de un spa, relajada, tranquila, como si todo estuviera bien. Me besó en la mejilla como si nada. Me preguntó qué quería cenar. Le dije que no tenía hambre. Me miró de reojo, pero no insistió. Se metió en la cocina y se puso a preparar una tortilla. Desde el salón la escuché tararear. Y eso fue lo que me mató por dentro. Su despreocupación. Su total falta de culpa. Esa noche no dormí. Me acosté antes que ella y fingí estar dormido cuando se metió en la cama. Olía diferente. No como otras veces, sino a otra vida. Me quedé ahí, con los ojos cerrados, escuchando su respiración tranquila, pensando en todo lo que habíamos vivido. En las vacaciones, en las cenas con amigos, en los fines de semana de sofá y series. Pensé en mi madre, que siempre decía que Clara era muy lista, y en cómo lo decía con un tono que ahora entiendo mucho mejor. Al día siguiente me fui a correr, algo que no hacía desde hace meses. Necesitaba mover el cuerpo, liberar algo de la tensión que me apretaba el pecho. Mientras corría, pensé en cómo debía reaccionar. Podía fingir que no sabía nada, que todo estaba bien, que la vida seguía como siempre. Pero cada paso que daba me recordaba que no era posible. Que la confianza ya no estaba. Que algo se había roto y no tenía arreglo. Pensé en decírselo de frente, sin rodeos, sin espectáculo, pero me conocía. Sabía que si lo hacía en caliente, iba a explotar. Y ella era buena manipulando emociones. Iba a llorar, a hacerme sentir culpable, a darle la vuelta a todo. No. Necesitaba pensar con claridad. Prepararme bien. Ese día decidí que iba a enfrentarla, pero no de cualquier manera. No con gritos ni acusaciones. Iba a hablar con ella como se habla con un desconocido que acaba de robarte algo importante. Con frialdad. Con precisión. Pero todavía no. Primero quería ver hasta dónde llegaba su mentira. No fue fácil planear cómo iba a hacerlo, pero decidí que el sábado por la noche, cuando estuviéramos solos en casa y sin posibilidad de que alguien interrumpiera, era el mejor momento. Desde el jueves, después de ver el beso con Ramón, actué como si todo siguiera normal. Le pregunté por su trabajo, le hice café en las mañanas, incluso le preparé su pasta favorita el viernes por la noche. No porque quisiera agradarle, sino porque necesitaba verla relajada, que bajara la guardia, que no esperara nada. No soy buen actor, pero durante esos 2 días lo fui lo suficiente como para que ella creyera que seguía siendo el marido que no sospechaba nada. El sábado llegó y ella estaba de buen humor. Se puso una camiseta mía, se pintó las uñas en el sofá mientras veía una serie de médicos en la tele y se reía como si la vida no escondiera nada bajo la alfombra. Yo me senté a su lado, la observé, le pregunté si quería cenar algo en particular. Dijo que no, que con unas tostadas le bastaba. Asentí y fui a la cocina, no para preparar las tostadas sino para respirar. Necesitaba aire antes de empezar. Volví con una cerveza en la mano y me senté de nuevo. Apagué la tele con el mando. Ella se giró hacia mí sorprendida. ¿Qué pasa?, me preguntó. No respondí de inmediato. Me quedé mirándola unos segundos. Ella bajó la mirada y luego la volvió a subir, nerviosa. Entonces le dije, el jueves no fuiste a trabajar. Se quedó quieta. No dijo nada. No parpadeaba. No negó ni preguntó de qué hablaba. Solo me miró. Yo continué, estuviste con Ramón. Os vi. En la calle. Os besasteis. Luego os subisteis a un coche. Sus labios se entreabrieron, como si fuera a hablar, pero no salía nada.
Solo respiraba rápido. Entonces levantó las manos, como si necesitara tiempo, como si pudiera pausar el momento para pensar una excusa. Javi, espera, no es lo que crees, dijo al fin, y ahí me reí. No podía evitarlo. Me reí sin ganas, solo por la estupidez de la frase. Ah, no, ¿me vas a decir que fue un experimento médico o una despedida de soltero fallida? Ella negó con la cabeza, como si eso bastara para borrar todo. Luego se echó hacia atrás y cruzó los brazos, como si yo fuera el que la estaba atacando sin motivo. No es algo serio, dijo, con una voz temblorosa que no sonaba a culpa, sino a vergüenza de haber sido descubierta. Solo, me sentía sola últimamente. Y Ramón, bueno, me escuchaba, me entendía. La interrumpí, ¿te entendía con la lengua metida en la boca? Ella me miró con rabia, como si yo no tuviera derecho a usar ese tono. Tú también te alejaste, replicó, dejaste de interesarte, de preguntarme cómo estaba, de hacerme sentir especial. Me levanté de golpe, sin gritar pero con los puños apretados. ¿Y eso justifica follarte a tu jefe en un coche alquilado? Ella se levantó también. No me hables así, gritó, y esa fue la gota. Me acerqué a ella, sin tocarla, pero lo suficiente para que no tuviera opción de evitarme. Te estoy hablando como se habla a alguien que ha destrozado 13 años por una aventura de mierda, dije con la voz baja pero firme. Ella se puso a llorar, lágrimas que no me provocaron nada. Ni pena, ni lástima, ni compasión. Solo cansancio. Intentó acercarse, pero me aparté. ¿Desde cuándo?, le pregunté, y no respondió. Desde cuando estás con él, insistí. Entonces bajó la mirada y respondió, casi en un susurro, desde febrero. Me quedé en silencio unos segundos. Conté mentalmente cuántos meses llevaba mirándome a los ojos sin pestañear, sabiendo que había estado con otro. ¿Y qué más? ¿Solo besos y cochecitos?, pregunté con sarcasmo. No, admitió, nos hemos acostado. ¿Dónde?, pregunté sin temblar. En su casa. En un hotel. Una vez aquí cuando tú fuiste a Zaragoza a ver a tu hermano. Eso último me dolió como un cuchillo. Recordaba ese día. Le había traído unos dulces de su pueblo. Ella me los agradeció con un abrazo. Supuse que había estado viendo películas, cuando en realidad se había follado a otro en nuestra cama. Me senté de nuevo. Ella seguía de pie, llorando. No dije nada durante unos minutos. Me limité a pensar en cómo llegamos a esto. Ella empezó a hablar, palabras sueltas, justificaciones baratas que no escuché. No me importaban. Lo que necesitaba ahora era decidir cómo terminar esa conversación sin destrozar la casa. ¿Sigues viéndolo?, pregunté. No, dijo, sin convicción. Después de ese jueves, decidí que no podía más. Claro, porque te pillé, le respondí. Ella se sentó frente a mí. Quiero arreglar esto, Javi. No quiero perder lo que tenemos. Tú ya lo perdiste, le dije sin levantar la voz. Tú lo perdiste cuando preferiste mentir, cuando hiciste que el desayuno del viernes pareciera una escena de pareja feliz mientras yo tenía en la cabeza tu lengua en la boca de ese imbécil. Nos quedamos callados un buen rato. Ella me miraba, esperando algo que no pensaba darle. No disculpas, no alivio, no consuelo. Cuando por fin se levantó y fue a la habitación, supe que esa noche ya no habría más palabras. Me quedé en el salón, con la televisión apagada, exactamente igual que el jueves, solo que esta vez no tenía ninguna duda. El engaño estaba encima de la mesa, frío y claro como un plato que nadie quiere tocar. La mañana siguiente me levanté antes que ella, desayuné en silencio y salí de casa sin decir una palabra. No me molesté en fingir que estaba bien ni en mirar atrás. Caminé sin rumbo al principio,
pero terminé frente a la cafetería donde nos veíamos hace años cuando ella trabajaba en su antiguo centro de salud. Entré, pedí un café solo y me senté en la misma mesa donde la esperé muchas veces. La diferencia era que ahora ya no la estaba esperando. Estaba recordando, sí, pero no con nostalgia, sino con rabia. Recordaba sus mensajes cuando aún se preocupaba por saber si había comido, los pequeños detalles que creí significaban algo. Ahora todos esos gestos me parecían vacíos, ensayados, reciclados de alguna versión anterior que ya no existía. Decidí no decirle nada ese domingo, ni el lunes. Me limité a observarla con la frialdad de quien ya no espera respuestas sino oportunidades. Si me iba a vengar, no iba a ser con gritos ni con violencia, sino con estrategia. Me pasé la semana entera recopilando cada detalle útil, sin dejar rastro. Llamé a una amiga de mi primo que trabajaba en recursos humanos y le pedí asesoría sobre cómo recopilar pruebas en caso de divorcio por infidelidad. Luego me reuní con un abogado, sin decírselo a nadie. Le expliqué todo lo que sabía, lo que había visto, lo que había escuchado. Me recomendó no enfrentarme más con ella, que no eliminara su acceso a las cuentas ni cambiara nada de forma visible. Me dijo que lo mejor era que todo pareciera estable mientras él preparaba la estrategia legal para no perder nada que me perteneciera. Así lo hice. Clara no sospechaba nada. Seguía comportándose como una mujer arrepentida, amable, cariñosa de forma incómoda, como si no estuviera segura de cuál era el papel que debía interpretar. El viernes por la tarde recibí una llamada del abogado. Me pidió que pasara a firmar unos documentos. Aproveché y llevé conmigo todas las pruebas que había reunido, la dirección exacta del hotel donde se veían, las fechas en que ella me dijo que tenía guardias nocturnas y no era cierto, el extracto bancario de una tarjeta secundaria donde aparecía una reserva a nombre de ella que coincidía con los días en que yo estaba fuera. Todo estaba listo. Me explicó que en nuestro régimen matrimonial, si podía probar la infidelidad con fechas y pruebas claras, tenía posibilidades de quedarme con la casa, evitar pensión y limitarle el acceso a mis cuentas. Le dije que no quería arruinarla, solo quería que no se llevara ni un euro más de los que merecía. Me miró y dijo que eso se podía lograr. Regresé a casa más tranquilo, no por satisfacción sino por control. Estaba tomando las riendas y eso me bastaba. Esa noche cenamos como cualquier otro viernes. Ella hizo lentejas y puso vino en la mesa. Me preguntó si quería ver algo en Netflix. Le dije que estaba cansado y que me iba a dormir. La dejé sola en el salón, sonriendo como si todo fuera normal. Lo que ella no sabía era que esa cena era la última que íbamos a tener en esa casa como pareja. El sábado me levanté temprano, hice las maletas sin ruido, me llevé solo lo necesario. Le dejé una carta en la mesa, no muy larga, solo un resumen frío, que ya sabía todo, que tenía pruebas, que el abogado se pondría en contacto con ella el lunes y que no intentara buscarme porque no la iba a atender. Que su juego había terminado. Me fui a casa de mi hermana, que vive a 15 minutos en coche. Le expliqué lo justo, sin entrar en detalles. Me ofreció su sofá sin preguntas. Esa misma tarde, Clara me llamó más de 10 veces. No contesté. Me escribió mensajes que empezaron siendo calmados y luego se volvieron agresivos. El domingo a mediodía me escribió uno largo donde decía que no entendía cómo podía dejarla así, sin darle una oportunidad. Le respondí con una sola frase: ya tuviste tu oportunidad, varias veces. No escribió más ese día. El lunes a las 9 de la mañana, supe que el abogado le había enviado todo, incluidas las pruebas. A las 11 recibí una llamada de número desconocido. No contesté. Luego un mensaje: solo quiero hablar. No le respondí. La venganza no era verla sufrir, ni siquiera era que perdiera la casa o el respeto de su familia cuando se enteraran.
Mi venganza era dejarla sin opción de manipular, sin posibilidad de llorar en mi hombro, sin la oportunidad de disfrazar el dolor de consecuencia. Quería que entendiera que su traición tenía un precio. Y que no era negociable. Pasé el resto de la semana trabajando desde el ordenador portátil en el salón de mi hermana. Por la noche, cuando ella se iba a dormir, salía a caminar sin rumbo. No pensaba en Clara como mujer. Pensaba en mí como hombre. En lo que permití, en lo que ignoré, en las veces que acepté su distancia porque creí que era temporal. Me di cuenta de que no dolía perderla, dolía más haber vivido engañado. Pero eso también iba a cambiar. Pasaron 4 días desde que le mandaron los papeles y no me buscó más. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una visita. Supuse que por fin había entendido que no había vuelta atrás. Mi abogado me confirmó que los documentos estaban en regla y que la notificación fue recibida sin alegaciones. No iba a pelear por nada, al menos por ahora. El viernes, cuando volví a casa de mi hermana después de salir a hacer la compra, la encontré sentada en el bordillo del portal. No dijo nada al verme. Solo se levantó despacio, me miró con esa cara de quien no sabe si puede hablar, y yo no le di opción. Abrí la puerta del edificio sin dirigirle palabra y entré. Ella me siguió. Subimos al piso en silencio. Mi hermana no estaba. Yo llevaba una bolsa con fruta y una barra de pan, la dejé en la encimera y me giré hacia ella. 5 minutos, le dije. Eso es todo lo que tienes. Asintió, nerviosa, con las manos entrelazadas, y empezó a hablar. Dijo que no había esperado esto, que pensaba que aún podíamos hablar, que aunque lo nuestro estaba mal, no creía que yo fuera a tomar una decisión tan radical. Dijo que Ramón no era importante, que fue un error, que ya no tenía contacto con él, que lo había bloqueado. La dejé hablar sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté si quería seguir conmigo de verdad o si simplemente no quería afrontar las consecuencias de haber destruido lo que teníamos. Bajó la cabeza. No lo sé, respondió. No estoy segura de nada. Estoy confundida. Esa frase me hizo entender que todo estaba dicho. No quería a Ramón, pero tampoco me quería a mí. Lo que le dolía era el cambio, la pérdida del control, la ruptura de la rutina que ella misma había envenenado. Lo que tú no entiendes, le dije, es que yo tampoco estoy confundido. Sé exactamente lo que quiero, y no es esto. No eres tú. No eres esta versión tuya que miente, que me mira a la cara mientras planea con otro cómo jodernos en una cama ajena. Ella volvió a llorar. Me dijo que no era justo que yo actuara como si fuera perfecta, como si nunca hubiera cometido errores. Me reí sin ganas. ¿Comparas una discusión, un mal gesto, una semana de silencio con acostarte con tu jefe en mi casa? No respondió. Se quedó quieta, como si estuviera esperando que yo le diera una salida. Pero no iba a dársela. No hay futuro para nosotros, continué. Ni uno donde somos amigos, ni uno donde lo intentamos, ni uno donde fingimos que esto fue solo una crisis. Esto fue una traición. Larga, planeada y sostenida. Y no se arregla con lágrimas ni con disculpas porque no te dolió mientras lo hacías, te dolió cuando te pillé. Entonces intentó un último argumento. ¿Y lo que vivimos no vale nada, todo lo que fuimos? La miré fijamente. Todo eso murió el día que volviste del edificio de enfrente con los tacones en la mano y la cara de quien viene de follar, no de trabajar. La frase la quebró. Se sentó en la silla del comedor como si no le quedaran fuerzas. Pasamos unos segundos en silencio. Luego me dijo que si podía al menos recoger sus cosas en paz, que si podía entrar a casa cuando yo no estuviera para no hacer esto más difícil. Le dije que ya no vivía allí, que se quedara tranquila, que podía entrar cuando quisiera, que yo no iba a volver. No necesitaba el piso.
Solo quería que desapareciera de mi vida con la misma frialdad con la que me mintió todos esos meses. Me dijo que no sabía si estaba preparada para estar sola. Le respondí sin dudar, lo estuviste todo el tiempo, solo que yo no lo sabía. Ella se levantó, me dio las gracias por escucharla, como si eso significara algo, y salió sin mirar atrás. No la acompañé a la puerta. No abrí la ventana para verla marcharse. No comprobé si lloraba en la calle. No me importaba. Su historia conmigo había terminado. Y ya no tenía espacio en la nueva que estaba empezando. Ese mismo día borré sus fotos, saqué su ropa de mi mochila y la dejé en una bolsa para que mi hermana se la entregara. No respondí más a sus mensajes. El abogado me llamó 2 días después para decirme que ella aceptaba los términos y no iba a poner oposición. Que no pedía pensión, ni parte de las cuentas, ni siquiera la custodia del gato, aunque nunca lo quisimos. Me limité a decir que adelante. Cuando colgué, supe que esa era la última vez que iba a hablar de Clara con alguien que no fuera mi memoria. Y eso, tarde o temprano, también iba a terminar. Cuando firmé los papeles, no sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo una especie de calma que no había tenido en semanas. Había terminado todo lo que debía hacer, había dicho lo que tenía que decir, había tomado decisiones que ya no necesitaban revisión ni arrepentimiento. Clara ya no era parte de mi presente, y aunque lo fuera de mi pasado, había decidido que no tendría espacio en mi futuro. La sensación no fue de victoria ni de justicia, fue de haber recuperado el control sobre mi vida. Esa tarde fui al supermercado, hice la compra como cualquier otro sábado y luego pasé por casa de mi hermana para dejarle unas cosas. Me preguntó si estaba bien, le dije que sí, que solo necesitaba un poco de silencio, y me fui a dar una vuelta sin destino. Caminé durante casi 1 hora, pasé por calles donde solíamos ir juntos, por tiendas que me recordaban conversaciones que ya no tenían sentido. Pero por primera vez en semanas, esas imágenes no dolían. Estaban ahí, sí, pero ya no pesaban. Durante los días siguientes me dediqué a limpiar todo lo que me quedaba de Clara. No físicamente, porque ya no había nada material que me importara, sino mentalmente. Cada vez que una situación me llevaba a ella, cortaba el pensamiento, lo frenaba de forma consciente. Me obligué a cambiar las rutinas. Cambié el camino al trabajo, el horario en que salía a correr, incluso la música que escuchaba en el coche. No porque necesitara huir, sino porque no quería seguir alimentando hábitos construidos con una persona que me traicionó sin pestañear. Algunas noches eran más complicadas. Me encontraba revisando mentalmente momentos concretos, gestos, frases, buscando señales que pudieran haberme alertado. Pero al final me di cuenta de que esa búsqueda no servía para nada. No iba a cambiar lo que pasó, ni iba a prevenirlo en el futuro. Lo único que podía hacer era aceptar que me tocó vivirlo, y que lo enfrenté con dignidad, sin dejar que me destruyera. Un viernes por la tarde, unas semanas después, me encontré con Ramón en una cafetería del centro. Estaba con otro grupo de gente, riéndose como si no hubiera hecho nada. Me vio, me reconoció, bajó la mirada y se giró. No me acerqué, no le dije nada. No lo necesitaba. Él ya sabía lo que había hecho, y aunque quizá no le importara, yo no necesitaba nada de él. No su arrepentimiento, no su versión, no sus excusas. Lo único que necesitaba era seguir adelante sin permitir que su existencia afectara la mía más de lo que ya lo había hecho. Me fui de la cafetería sin terminar el café. Caminé hasta una plaza y me senté en un banco. Miré a mi alrededor, a la gente, a los que no sabían nada de mí ni de lo que había vivido. Y por primera vez, me sentí parte del mundo otra vez, como si ya no cargara con la etiqueta de marido traicionado. Solo era Javier, un tipo más en la ciudad, con sus historias, como todos.
Un mes después del divorcio, me mudé a un piso pequeño, en el otro extremo de la ciudad. Lo alquilé sin grandes planes, solo quería un lugar nuevo, donde nada me recordara a nadie. Lo amueblé poco a poco, sin prisa. Compré una cama buena, un escritorio cómodo y una cafetera decente. No necesitaba más. Empecé a cocinar para mí, no por necesidad, sino por decisión. Me acostumbré al silencio, a dormir solo, a no dar explicaciones. Descubrí que la soledad, cuando es elegida, no pesa. Incluso aprendí a disfrutarla. Dejé de revisar sus redes sociales. Borré los correos antiguos, vacié la carpeta de fotos compartidas, eliminé su número. Fue un proceso lento, no porque costara hacerlo técnicamente, sino porque significaba aceptar que lo nuestro no tenía nada que rescatar. Cuando mis amigos se enteraron, algunos me buscaron para invitarme a salir, a distraerme. Les agradecí, fui a un par de cenas, tomé algunas cervezas, pero no necesitaba distracciones. Lo que necesitaba era entender que ya no tenía que demostrar nada. No era un fracaso, no era una víctima, no era un mártir. Era un hombre que fue engañado y que decidió ponerle fin sin dramatismo, sin venganza emocional, sin arrastrarse. Solo con hechos. Una tarde, uno de ellos me preguntó si no sentía que había sido demasiado frío al terminarlo todo de golpe. Le respondí que no. Que cuando una persona te traiciona durante meses y lo oculta con naturalidad, la única respuesta posible es cerrar la puerta sin dejarla entornada. No porque uno no tenga corazón, sino porque uno tiene respeto por sí mismo. Hoy no sé si Clara sigue con él, ni me importa. No sé si se arrepiente, si habla de mí, si intenta justificarse ante sus amigos. Tampoco me interesa. No construyo una nueva vida pensando en ella, ni en lo que dirá de mí. Solo sé que estoy mejor sin ella. Que cada día que pasa me siento más libre. Y que si algo aprendí de todo esto, es que no hay que tener miedo de perder a alguien que está dispuesto a perderte sin pestañear. Ahora vivo tranquilo, sin teatro, sin doble vida. Y con eso me basta. Porque lo único que quiero de ahora en adelante es algo simple, vivir sin que nadie me mienta en la cara mientras sonríe. Y eso, después de todo, no es pedir demasiado.